Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a explicar sobre el tema planteo de ecuaciones. Vamos primero a definir en qué consiste el planteo de ecuaciones. Plantear una ecuación consiste en traducir un problema dado en el lenguaje convencional al lenguaje matemático con ayuda de símbolos y variables. Dicho otro modo, se presenta un enunciado y se va a traducir a una expresión matemática. Tenemos los siguientes ejemplos. El cuadrado de la suma de dos números. El enunciado nos lleva al siguiente criterio, a considerar la expresión matemática de a más b todo elevado al cuadrado. En el siguiente ejemplo dice la suma de los cuadrados de dos números. Tenemos aquí que cada variable está elevado al cuadrado. Entonces, tanto el primero como en el segundo, aparentemente pareciera que fueran iguales, pero aquí en el primer enunciado nos dice el cuadrado de la suma de los dos números, ¿sí? Mientras que en el otro dice la suma de los cuadrados de dos números. Entonces, vamos a determinarlo de esta manera. En el siguiente ejemplo dice la suma de tres números consecutivos, ¿sí? Vamos a darle una variable a este número que desconocemos, ¿sí? Y luego, como nos piden el siguiente número consecutivo, vamos a determinarlo n más 1. Y el siguiente número consecutivo va a ser n más 2. Luego dice, en el siguiente enunciado, el triple de lo que tengo, aumentado en 14. Entonces tenemos aquí, como desconocemos el número, la cantidad de este número, le vamos a poner una variable, x. Y ahora vamos a decir, ¿no? El triple de este número aumentado, signo más, 14. En el siguiente enunciado dice el triple de lo que tengo aumentado en 14. Aparentemente, uno puede decir es igual. Pero lo que ocurre aquí, observamos en el ejemplo anterior, que a toda esta expresión le está acompañando una coma. Esta coma nos permite determinar lo siguiente, ¿no? Que este número va a ir acompañado con el triple, ¿no? Con 3 veces este valor y aparte, ¿no? Le acompaña el 14, ¿no? Aumentado en 14. Quiere decir que este 3 tan solo va a ir acompañado o va a efectuar, ¿no? Una operación con el X, más no con el 14. Este ejemplo que continúa dice el triple de lo que tengo aumentado en 14. Aquí observamos que este 3 sí está, digamos, afectando tanto a la variable como a este valor que es 14. Entonces, dice aquí que este 3, ¿no? El triple de lo que tengo aumentado en 14. Entonces, lo que tengo aumentado en 14 va a ser, todo va a estar dentro del paréntesis, ¿sí? Y va a ser efectuado por el 3, ¿no? O sea, aquí el resultado sería, ¿no? 3x, ¿sí? Hacemos esta operación de 3 por x y 3 por 14. Multiplicamos 3 por x y también 3 por 14. ¿Sí? Acá sería entonces más 42. Entonces, lo que va a diferenciar es la coma. ¿Sí? Vamos a aplicar algunos ejercicios de planteo de ecuaciones. En el primer ejercicio tenemos el siguiente ejemplo. La suma y la diferencia de dos números, 784 y 128 respectivamente,
haya el mayor de dichos números. Tenemos que estos números como datos no nos están proporcionando. Entonces voy a darles las siguientes variables. Voy a darle A y B. Estos son los dos números. Entonces me dice aquí que voy a realizar una suma y luego una diferencia. La suma de estos dos números me va a dar 784. Y la diferencia de estos dos números me va a dar 128. Entonces aquí vamos a realizar una operación de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a realizar en ambos una suma. Por ejemplo, A más A me da como resultado, voy a sumar en este extremo, sumamos, y al otro extremo también vamos a sumar. Entonces decimos A más A nos da 2A. B menos B se van a eliminar. Y aquí voy a obtener la suma de 784 más 128 me da 912. Realizando esta ecuación, voy a obtener que el valor de A va a ser 456. A este valor lo voy a reemplazar en cualquiera de los dos, en el primero o en el segundo. Entonces, al reemplazar en el primero, voy a obtener que el valor de B va a ser 328. Vamos a considerarlo de la siguiente manera. 456 más B igual a 784. Ahora, el resultado de B nos va a dar 784 menos 456. Y aquí nos va a dar como resultado que B es 328. Nos preguntan, haya el mayor de dichos números. Tenemos el valor de B, tenemos el valor de A. Entonces, el mayor nos va a dar como resultado que es 456. En el ejercicio 3, dice, la suma de tres números impares consecutivos es 75. Calcula la suma de los dos mayores, ¿no? Entonces aquí tenemos tres números, pero estos tres números tienen dos características, dos condiciones. Primero, que deben de ser impares y luego consecutivos. Tenemos como impares el 1, el 3 y el 5, ¿sí? Y en ambos vemos que están avanzando de 2 en 2, ¿sí? Entonces, voy a asumir que este es mi primer número impar, n. Y el siguiente número impar vendría a ser n más 2, ¿sí? Y si yo quisiera, por ejemplo, establecer esta relación del 1 hasta el 5, hemos sumado más 4, ¿verdad? Entonces acá decimos que el siguiente número impar va a ser n más 4. Y todo va a ser igual a esta suma, como nos dicen que vamos a realizar una operación de adición. Aquí el resultado va a ser 75, según el dato que nos están proporcionando. Dice, calcula la suma de los dos mayores. Entonces, aquí primero vamos a realizar una ecuación donde vamos a obtener el valor de n. Bueno, aquí nos da el valor de n, que es 23. Entonces, el siguiente número impar va a ser 25. Y el siguiente número va a ser 27. Entonces acá tenemos los tres números impares consecutivos. De ellos vamos a tomar los dos mayores. Aquí tenemos 25 y 27, ¿sí? Vamos a tomar los valores de 25 y 27 y vamos a sumarlos. El resultado va a ser 52. En el ejercicio 5 dice, si la cantidad de estudiantes de un aula
de quinto año le aumentamos 25, resulta el doble de dicha cantidad disminuida en 20. Calcula la cantidad de estudiantes del aula. La cantidad de estudiantes va a ser la incógnita. Desconozco cuántos estudiantes hay en el aula de quinto año. Ahora, a esa cantidad la vamos a aumentar 25, ¿sí? La aumentamos 25. Y luego dice que el resultado va a ser el doble de dicha cantidad disminuida en 20. Realizamos la operación, ¿sí? Esta es una ecuación donde todas las variables van a estar en un extremo y todas las cantidades, todos los números naturales al otro extremo, ¿no? Entonces, realizando esta operación, obtenemos que el valor de x va a ser 45. Entonces, la pregunta es, calcula la cantidad de estudiantes del aula, ¿no? Entonces, la cantidad de estudiantes es 45. En el ejercicio 7 dice, Manuel tiene 36 más que Francisco y este tiene el doble de lo que posee Luis. Si juntos tienen 636, ¿cuánto tiene Manuel? Aquí vamos a comenzar primero con la cantidad que tiene Luis. La cantidad que tiene Luis es M soles. Luego nos dice que Francisco tiene el doble de lo que posee Luis. Si Luis tiene M soles, Francisco va a tener el doble, ¿no? Que vendría a ser 2M. Manuel dice que tiene 36 más que Francisco. Entonces, si Francisco tiene 2M soles, le vamos a añadir 36 soles. Dice que la suma de esas tres cantidades nos va a dar 636. Realizando esta operación, jóvenes, tenemos que el valor de la cantidad de M va a ser 120. Quiere decir que Luis tiene 120 soles, pero la pregunta es ¿cuánto tiene Manuel? Entonces Manuel va a tener 2 veces la cantidad de Luis más 36, que vendría a ser lo siguiente, ¿no? 2M más 36, sabemos que el valor de M es 120, entonces multiplicamos 2 por 120 más 36, todo esto nos va a dar como resultado 276. Dice que el área de un cuadrado, cuyo perímetro, calcula el área de un cuadrado cuyo perímetro es 48 metros. Entonces aquí vamos a darle, es un cuadrado, los lados son iguales, las mismas cantidades. Por ejemplo, si aquí decimos que este lado va a ser n metros, también aquí va a ser, ¿no? Van a tener las mismas unidades, ¿sí? Ahora, el perímetro, nos dan como dato que el perímetro es 48. Entonces, a partir de ahí, el perímetro es el resultado de la suma de cada uno de los lados, ¿no? Si sumamos n más n más n más n, nos va a dar como resultado 48. Ahora, al realizar esta operación tenemos que cada uno de los lados vale 12 metros, ¿sí? Y nos piden aquí el área. Cuando decimos perímetro, es considerar cada uno de los lados. Cuando nos dicen área, es calcular toda esta superficie, ¿sí? Toda la superficie de esta figura. Y aquí la superficie de esta figura vale como resultado, lo podemos calcular que el área va a ser n, ¿sí? Al cuadrado, o lado por lado, que vendría a ser, bueno, cada uno de los lados vale 12. 12 al cuadrado nos va a dar como resultado 144 metros cuadrados, ¿no? En el siguiente ejercicio dice, por la compra de un libro, un cuaderno y un lápiz se pagó 99 soles.
El lápiz costó la quinta parte del precio del cuaderno y el libro 8 veces el precio del cuaderno, más 7 soles. ¿Cuánto se debe pagar si se compró 2 cuadernos? Tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí libro más cuaderno más lápiz, hacen todo una suma de 99 soles. Luego nos dan los siguientes datos, que el lápiz, que le hemos puesto esta connotación, esta variable n, va a ser, dice que costó la quinta parte del precio del cuaderno. Entonces aquí ponemos la quinta parte del precio del cuaderno. Luego nos dice que el libro, 8 veces el precio del cuaderno, más 7, ¿no? Aquí está, más 7. Entonces tenemos aquí ya datos importantes que lo que tenemos que hacer luego vamos a reemplazar. En un primer momento observamos que hay 3 variables, L, C y N. Cada una de ellas representa, ¿no? Por ejemplo, la L representa el libro, la C el cuaderno y la N el lápiz. Entonces, tenemos acá 3 variables. Entonces, si tenemos estas 3 variables no podemos seguir desarrollando. Pero si luego nos dan unos datos con las cuales nos podemos, todas estas 3 variables convertir a una, entonces tenemos aquí, vamos a reemplazar que el libro nos dice que es 8 veces el precio del cuaderno más 7 soles, entonces reemplazamos, ¿sí? El cuaderno lo bajamos aquí, la cantidad de lápiz es un quinto del precio del cuaderno. Entonces, miren, ya tenemos tan solo una variable, ¿no? Eso es lo importante para poder realizar la operación. Tenemos una variable. Entonces, aquí vamos a realizar la operación. Tenemos 9 veces el cuaderno más un quinto del precio del cuaderno, ¿no? Nos va a dar 99 menos 7. Y al realizar esta operación, jóvenes, obtenemos el precio del cuaderno. Pero la pregunta dice, ¿cuánto debe pagar si se compran 2 cuadernos? Si el precio de un cuaderno es 10 soles, entonces 2 cuadernos será 20 soles. Juan le dio a Mari 5 céntimos por cada sol que tuvo en su bolsillo. Si se sabe que aún le quedan 57 soles, ¿cuánto dinero tenía al inicio? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a averiguar es la cantidad de dinero que Juan tiene en su bolsillo. Sí, entonces dice por cada sol que tiene en el bolsillo, le va a estar dando 5 céntimos, ¿no? Eso lo podemos representar en función en esta función, ¿sí? 5 céntimos expresado de esta manera, ¿sí? Ahora, 5 por la cantidad de monedas, ¿no? O sea, en soles. Si tiene, por ejemplo, 80 soles, esa cantidad de 80 soles le va a estar, ¿sí? Le va a estar dando 0,5 veces, ¿no? Entonces, tenemos acá esta proporción más 57. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Entonces, ya se le dio a Mari una cierta cantidad, ¿sí? Entonces sumamos lo que aún le queda y lo que ya le dio, ¿no? Entonces, la cantidad total de dinero va a ser 0,05 veces la cantidad de dinero más 57. Entonces, como ambos tienen la misma variable, esa cantidad pasa al otro extremo, se van a restar y esta diferencia va a ser igual a 57, ¿no? Entonces tenemos esta operación, 0,95 veces el dinero, que va a ser igual a 57. De ahí, esta cantidad va a pasar a dividir, ¿no? De tal manera que el resultado final va a ser
que la cantidad de dinero que Juan tiene en su que ha tenido al inicio en su bolsillo va a ser de 60 soles. Dice, un número dividido por otro resulta 5 si la suma de los cuadrados de dichos números es 2600, calcula el producto de los números. Vamos a decir, miren, si nosotros dividimos estos dos números, nos va a salir como resultado 5, ¿sí? Al dividir. Entonces yo voy a asumir de que los dos números que tengo van a ser x más 5x. Si dividimos estos dos números, tengo por ejemplo acá 5x. Al dividirlo entre x, voy a obtener 5, ¿sí? Se tiene que cumplir esa condición. Entonces, los números que voy a manejar va a ser x y 5x. Ahora nos dan una... Si la suma de los cuadrados de dichos números, ¿sí? Acá tenemos que cada uno de los números va a ser elevado al cuadrado, ¿no? Y luego lo vamos a sumar. Nos va a dar como resultado 2600. De este resultado, jóvenes, vamos a obtener que el número, uno de los números, vale 10. Pero nos están pidiendo calcule el producto de los números. Entonces, si un número es 10, el otro vale 50. Y el producto sería la multiplicación de ambos, que nos da como resultado 500.